Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Cabeza de Eva. Hoy vamos a hablar de la intuición, un vídeo que me habéis pedido mucho y que me ha hecho ver que es algo que os preocupa y que creo que os preocupa por los mismos motivos que la intuición como concepto siempre me ha inquietado a mí. Vamos allá, vamos a empezar. Voy a empezar diciéndoos que la relación que las personas de altas capacidades tenemos con la intuición es muy particular. Por un lado, es como si estuviéramos muy dotados para ella y tuviéramos mucha intuición o mucha capacidad para intuir cosas, y por el otro es como si sintiéramos una especie de resquemor o de relación, digamos, extraña con la intuición, ¿no? Como si pensásemos que es algún tipo de pensamiento mágico o pensamiento extraño que no merece la pena que tengamos o que nos convierte en personas, digamos, no sé si poco prácticas, pero a lo mejor un poquito vulnerables o un poquito enloquecidas, ¿no? He tenido esta intuición o me dejo guiar por la intuición. Parece que no es algo que nos suene muy bien. Os diré que lo que la neurociencia opina o nos dice sobre la intuición. Nos dice que la intuición es información que ya ha sido procesada en base a conocimientos adquiridos previamente. Es decir, es información, no es algo extraño, es algo que realmente tenemos ahí y que se ha procesado porque ha sido comparado con cosas que ya habíamos adquirido. Es decir, ha sido archivado en ficheros que ya teníamos de alguna manera, y de todo esto no hemos sido conscientes, porque este es el gran problema de la intuición, que la intuición, digamos que es un pensamiento subconsciente. Como os decía, nosotros tenemos esta difícil relación con la intuición porque es como si pensásemos que es como, pues no sé, como estos primitivos que de repente veían un rayo y decían: Dios nos ha castigado, o se ponían ahí como a alabar a uno de los dioses o al dios del rayo, ¿no? Es como, he tenido una intuición, madre mía, qué horror, me pasan estas cosas que no sé cómo controlar, ¿no? La literatura psicológica nos hablaba de dos tipos de pensamientos. Nos hablaba de un tipo de pensamiento analítico, que era lento y consciente, y un tipo de pensamiento intuitivo que era más rápido y subconsciente. Con el tiempo y con los metaanálisis, que en realidad es un nombre fancy para referirse a herramientas estadísticas que nos permiten compilar la información y sacar conclusiones, pues a lo largo de numerosos estudios y metaanálisis se ha llegado a saber que no son dos tipos de pensamiento que actúen, digamos, como un interruptor, ¿no? Ahora tenemos el pensamiento analítico y ahora tenemos el pensamiento intuitivo, como si fueran la luz y la oscuridad que no pueden ocurrir a la vez. En realidad se ha llegado a descubrir que se pueden incluso llegar a solapar, que pueden producirse a la vez, que puede producirse uno o no producirse o producirse el otro. Porque ¿cuál es la gran cosa? Realmente la gran cosa es que los científicos realmente no pueden saber cómo funciona realmente nuestro subconsciente o cuál es nuestro pensamiento subconsciente, cómo realmente eso, porque no tenemos esa relación directa con el subconsciente como si la tenemos con el consciente. Yo sé lo que estoy pensando ahora, sé lo que estoy sintiendo, pero realmente lo que está ocurriendo en mi subconsciente en este instante no tengo ni idea, me falta ese canal. Digamos que ese canal es el que se establece, por decirlo así, o es la manera en la que yo os lo explico, ese canal con el subconsciente es el que creamos con la intuición. Entonces, digamos que eso explica también por qué nos ocurre, a mí por lo menos me ocurre, me imagino que a vosotros, a muchos también, esta cosa de que se solucionan muchas cosas cuando uno está durmiendo o cuando uno está en esa especie de sueño vigilia. A mí me ha ocurrido muchísimas veces tener algún problema y de repente solucionarlo durmiendo. Pero realmente lo que estaba ocurriendo era que mi subconsciente me estaba proporcionando los datos que ya tenía, pero de los que yo no era consciente. Entonces, esto es algo que nos ocurre a menudo y que probablemente pues también nos extraña, ¿no? Y decimos, pero ¿cómo es posible que yo tenga un problema, me acueste y solucione el problema durmiendo? Claro, realmente esto nos hace ver que en la intuición hay información. Una cosa es que nos venga ofrecida de una manera extraña, digamos, ¿no? Pues que a lo mejor tengamos un sueño en el que nos aparezcan sapos, cantores y unicornios y entonces desechemos todo, pero
a veces en ese todo hay información y hay cosas que son reales y que nos está sirviendo como puede nuestro subconsciente y nos las está enviando. Entonces, recordad, por tanto, que la intuición es un proceso de pensamiento y que hay información ahí contenida. Entonces, no lo desechemos de esa manera, ¿no? Si lo pensáis, esto es un poco lo que, una manera un poco visual de verlo, pues es el proceso de Newton con la manzana, ¿no? Cuando Newton vio caer esa manzana, realmente fue una cosa muy intuitiva, pero que se procesó y llegó a ser un pensamiento muy racional y muy lógico, porque se relacionó con otras cosas. ¿Cómo piensa nuestro cerebro? Nuestro cerebro, la neurociencia nos dice que lo que hace es comparar y predecir, es decir, recibe inputs por parte de todos los sentidos, todos esos inputs los lleva, digamos, imaginaos, a una sala de espera, y en esa sala de espera todos esos inputs les van dando paso a unos sitios y a otros, y en ese darles paso se les compara con experiencias o con cosas ya producidas o de las que ya tenemos conocimiento, y entonces se les archiva en esas zonas, ¿no? Esto es una manera, a grosso modo, de explicarlo. Imaginad ahora que sois personas con altas capacidades e imaginad que tenéis o captáis muchísimas más cosas que todos los demás, pero que en realidad esa sala de espera en vuestro caso no es más grande que el de todos los demás. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que se colapsará, que habrá colas, que habrá cosas que se queden a medio archivar, cosas que se queden a medio clasificar, cosas que se manden ahí al subconsciente cuando deberían a lo mejor estar en otra parte. Esta es la idea que yo me hago de lo que ocurre, ¿no? Que hay ahí una falta de coordinación, de modulación, de orden, y que empiezan a pasar todas estas cosas, ¿no? Todos estos señores que tendrían que dar paso, que tendrían que archivar, todas estas señoras atareadas corriendo por estos pasillos y por esta sala de espera llena de cosas que no saben dónde archivar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta increíble capacidad de coger cosas y de obtener inputs, ¿no? Hemos hablado de esto, nuestros excesos de sensibilidad o de nuestros excesos sensoriales. Pues todos estos excesos son sobre capacidades, cosas que llegan de más, porque, por ejemplo, bueno, el miedo huele, entonces químicamente tiene un olor. Vosotros a lo mejor tenéis la capacidad de olerlo y no lo sabéis. A lo mejor cuando llegáis a un sitio estáis oliendo el miedo, estáis oliendo la envidia o estáis oliendo algo que no os gusta y ni siquiera lo sabéis, porque todo eso llega a través de un sentido y se archiva. Y a lo mejor no se archiva en una zona consciente, sino que se archiva en una zona subconsciente, y de repente en algún momento tenéis esto que llamáis intuición y decís, ah, no, pues yo no me voy a poner ahí con esa gente porque no me agrada. Y os decís a vosotros mismos, bueno, pero ¿por qué no te agradan si no los conoces de nada? No seas maniática. Bueno, pues a lo mejor resulta que tienes mucha razón, porque lo que estás es teniendo una información que no sabes que estás teniendo, y si la estás teniendo, claro, es muy difícil identificar esto, ¿no? Pero para que os deis cuenta de, digamos, cuán valiosa puede llegar a ser la intuición y cuán menospreciada la tenemos pensando que es una especie de cosa mágica que nos ocurre y que no sabemos muy bien cómo archivar, o no sabemos bien si es una de estas cosas que nos ocurren y que son a veces inexplicables. Os decía antes que teníamos una relación mala con la intuición. Yo creo que la intuición es algo con lo que nos debemos reconectar, pero ahora os voy a explicar, digamos, por qué yo creo que tenemos esta mala relación. El problema de la intuición es cuando la instrumentalizamos, es decir, cuando nosotros nos apoderamos de lo que creemos que es intuición y la intentamos manipular. Y me explico. Yo siempre me acuerdo cuando yo tenía 15 años que yo iba por la calle y de repente cuando llegué a un sitio cerca de una determinada calle dije, voy a cruzar, porque si voy por esa acera me voy a encontrar a alguien que no me quiero encontrar. Yo os aseguro que no había nadie en esa calle, y que no había nadie porque aparte yo tengo astigmatismo y de lejos no veo bien, con lo cual es difícil que a una larga distancia hubiera visto a nadie. Me crucé de acera y empecé a caminar, y después de un rato me di cuenta que por el otro lado me hubiera encontrado a una chica que no me quería encontrar, porque bueno, ¿quién se quiere encontrar a la Queen Bee de su curso, no? Entonces ahí hice algo tremendo, que fue desarrollar la manía y la obsesión de no ir jamás por aquella acera, porque entonces ya me dio a mí por intuir que por aquella acera siempre me iban a pasar cosas malas. Pero claro, esto fue algo que me inventé yo.
claro, ya de una cosa que fue real, que fue una intuición, yo ya llegué a convertirlo en otra cosa. Y en un vídeo anterior os había contado que hubo una vez que me tuve que obligar a ir por una acera de mi ciudad por la que nunca iba y que de hecho tenía tanta manía y me había desarrollado tanta obsesión con no ir por esa acera que el día que me obligué a mí misma a superar ese miedo hasta sudé. Bueno, pues el origen de esa obsesión es este que os acabo de contar. El origen fue una intuición que tuve que resultó cierta, pero que a la larga al final me creó muchos problemas. Entonces, ahí está el problema. Cuando nosotros convertimos algo que es natural y fluido y que en realidad es algún tipo de información y lo convertimos en una predicción en la que realmente ya hemos metido el intelecto, ya hemos racionalizado, ya hemos predicho, ya hemos conectado, ya hemos también incluso proyectado miedos, proyectado distorsiones y metido otros elementos. ¿Qué pasa también con esto? Que muchas veces nos equivocamos. Por ejemplo, una persona que tenga control de impulsos y que sea una persona a la que le cueste controlar sus impulsos o una persona que sea muy dispersa o una persona que no se concentre bien y que ahora haga esto, luego hace lo otro y crea que esos cambios de parecer o que esos, digamos, saltos, por entenderlos así, tienen que ver con intuiciones. No, es que voy a hacer esto, es que intuyo que me va a ir mejor. No, voy a hacer lo otro porque intuyo que me va a ir mejor. No, eso no es intuición. Eso es o una inquietud o una falta de metas y objetivos o ser una persona dispersa o ser una persona que no se centra o una persona que no enfoca, pero no es intuición. Entonces quizás a veces le damos un nombre equivocado a sensaciones que tenemos o a cosas que hacemos y luego cuando nos equivocamos le atribuimos erróneamente a eso que no fue una intuición lo que nos ha ocurrido, ¿no? Pues tuve la intuición de que me iba a ir bien hacer esto y resulta que no. Bueno, es que en realidad nunca fue una intuición, fue una cosa que se te ocurrió a ti, pero basada en una serie de cosas. Entonces, a veces dejamos de confiar en la intuición porque no nos da los resultados esperados o porque nos equivocamos, pero en realidad son cosas que nunca habían sido una intuición. Entonces, yo tampoco os estoy diciendo que ahora os pongáis ahí como en el tarot y que os dediquéis a confiar a ciegas en las cosas y los impulsos que tenéis, pero sí que os digo que muchas veces esas cosas que sentís o esas cosas que notáis, ¿no?, aquí en la boca del estómago o que os asalta de repente como una ola, esta cosa de acabo de tener esto, bueno, pues os digo que no lo desechéis como si no fuera una información válida, porque en muchas ocasiones lo es, y estas cosas que son como de la piel o como químicas a veces son muy ciertas y mucho más válidas de lo que pensamos y de lo que creemos, ¿no? Por último, deciros que también tenéis que tener en cuenta que nosotros somos personas con una gran capacidad de conexión y con una gran capacidad de ver patrones, de unir cosas y de predecir y de conectar. No confundamos eso con la intuición, es decir, yo soy capaz de unir un montón de cosas y entonces me creo que ha sido una intuición, ¿no? Como por ejemplo, he oído pum, se ha muerto el gato del vecino, ahora cada vez que oiga pum es que se va a morir alguien. Tengo la intuición. No, no tienes la intuición, eso no es una intuición, estás creando una falsa relación de causalidad y no es cierto, te lo estás inventando. Entonces hay que tener muchísimo cuidado también con estas cosas y con estos trucos y con estas cosas que hace nuestro cerebro, de los que ya hemos hablado, porque tiene distorsiones, genera obsesiones, une cosas que no debería unir, asocia cosas y puede llegar a conclusiones equivocadas. Sí que me gustaría deciros que yo en los últimos años he retomado mucha conexión con mi intuición porque pues por una serie de cosas me había desconectado mucho de ella, la tenía muy menospreciada, porque bueno, no me parecía propia de una persona racional o de una persona inteligente y la consideraba como un algo menor, ¿no?, estas intuiciones que a veces tenía. Y luego descubrí que la mayoría eran muy válidas y que me hubiera ido mejor en muchos casos siguiéndolas, ¿no? Y me he unido mucho otra vez a o reencontrado este canal o esta conexión con mi propia intuición. Y he reencontrado este canal sobre todo a través de la meditación.
que de nuevo os la vuelvo a proponer a todos como algo para que hagáis. Ya sé la cara que estáis poniendo, que estáis diciendo, bueno, ya está esta otra vez con la meditación. Bueno, realmente es que es algo que a mí, no voy a decir que me ha cambiado la vida, pero sí que me ha enfocado mucho y que me ha ayudado muchísimo a conectar con una serie de sensaciones interiores y con una serie de cosas con las que no conectaba bien. Entonces, pues por eso soy una gran fan de la meditación y por eso me gusta recomendárosla, porque siento dentro de mí este deseo de que todos realmente lleguéis a ese estado tan plácido y tan estupendo al que se llega, de claridad mental y de paz mental con la meditación, que es un estado de sosiego, de ecuanimidad, de calma, en el que realmente consigues ver las cosas con mucha claridad, y en ese estado muchas veces es cuando conectas con ese, probablemente con el subconsciente, realmente ahí esté el canal, y conectes con eso que llamamos intuición y de repente veas con claridad que con esa persona no, o con esa persona sí, o voy a hacer esto que estoy desechando por miedo o por no atreverme o por lo que sea, y debería hacerlo, debería quitarme de encima esta cosa de me da miedo y seguir esa intuición que he tenido, ¿no? Y es un estado en la meditación en el cual yo he vuelto a reconectar con mi intuición y en el que conecto muy bien con ella, y realmente aprovecho una vez más para recomendaros la meditación. Un día me voy a decidir y os voy a hacer un vídeo sobre por qué me parece tan estupendo y por qué es tan genial. Pero bueno, yo creo que ya con todas las veces que lo he dicho no hará falta que haga un vídeo específico. En fin, voy a dejar aquí el vídeo sobre la intuición. Espero que os haya clarificado algunas cosas, que hayáis llegado sobre todo a la idea principal, que para mí no es pensamiento mágico, es perfectamente explicable y realmente contiene información, y una información que está albergada en vuestro subconsciente y a la que realmente de otra manera no conseguimos acceder o no accedemos con facilidad, y por tanto es información que vamos a decir que es información privilegiada que no estamos utilizando y que deberíamos utilizar, y que nosotros, las personas con altas capacidades, como captamos muchísimas más cosas, tenemos muchísimo más de esto acumulado. Y por tanto estamos perdiendo ahí una información relevante, importante, y que puede ser muy interesante para un montón de cosas en nuestra vida. Y por último también no nos avergoncemos de tener intuiciones o de ser personas muy intuitivas, ni tampoco pensemos, madre mía, estoy loco o estoy loca porque soy muy intuitivo o porque me guío mucho, ¿no?, por estas sensaciones. Al mismo tiempo también os digo, tampoco intentéis vivir siempre en la sensación sin tener planes, objetivos, metas. Es decir, hay que, digamos, vivir en el equilibrio, lo que siempre hablamos, ¿no? Ni mucho de lo uno y poco de lo otro, y viceversa, ¿no? El equilibrio entre todo ello. En fin, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!